el divorcio sí es permitido en la Biblia. Antes que nada, se debe aclarar que, aunque el divorcio es permitido en la Biblia, es una herramienta utilizada solo en los casos más extremos de degradación moral en el hogar. Este estudio no es una apología al divorcio ni a la destrucción de la familia, la cual es la institución más importante de la sociedad. Decidí escribir este estudio para darle descanso a muchas almas atormentadas que sufren, enfrentados a una vida solitaria por un error que ellos no cometieron. Incluso, este estudio dará libertad a muchas personas que se sienten juzgadas por otros basados en la ignorancia acerca de este tema tan complejo y delicado. La Biblia y las diferentes religiones desprendidas de la misma están llenas de mensajes en contra del divorcio, y es algo que apoyamos en este estudio. Pero a diferencia de lo que muchos creen, el divorcio no está prohibido en la Biblia. Así que vamos a ir directamente a los versos que nos atañen el día de hoy, para luego contrastarlos con los versículos que prohíben el divorcio y así podremos llegar a una conclusión final. Versículos a favor del divorcio y el recasamiento hay tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En este punto del estudio ya habrán muchos que me están condenando en sus mentes o en los comentarios del video. Pero les aseguro que si preparan sus mentes para aprender y están dispuestos a cuestionar las palabras del hombre, podrán ver con claridad los textos y las pruebas idiomáticas que presentaré. Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Si este hombre la llega a aborrecer, le escribirá una carta de divorcio, la entrega en su mano, la despide de su casa, o si muere este hombre que la tomó por mujer, entonces su primer marido que la despidió no podrá volverla a tomar para que sea su mujer, después que ella fue mancillada, porque esto sería una abominación delante del Señor. No has de traer pecado a la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Este texto en particular debe ser analizado detalladamente para poder comprender algo que aparentemente ya está muy claro. Hay una orden de parte de Dios y no una sugerencia. Le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. No dice que podrá darle carta de divorcio. Se ordena dar carta de divorcio. Pero la carta de divorcio no se da porque la esposa sea desordenada o no sepa cocinar. La carta de divorcio se da en caso de hallar en ella alguna cosa vergonzosa. Pero, ¿qué se considera una cosa vergonzosa? El término es muy ambiguo. ¿Significa que si me da vergüenza que ella salga despeinada de la casa, le puedo dar carta de divorcio? Pues para entender esto debemos ir al hebreo y ver el significado de la palabra original. En hebreo, la palabra que se tradujo como vergonzosa en este caso es ervá, que significa desnudarse o causar que alguien más se desnude. Y aquí entra la pulcritud de la mujer que dice serle fiel al Dios de Israel y a su esposo. Una mujer que desnuda parte de su cuerpo, sobre todo las partes erógenas como el pecho o la cadera, ya es causal de divorcio según este texto. ¿Cuánto más si el acto de desnudez implica infidelidad? Significa que Deuteronomio 24:1 se debería leer de la siguiente forma. Y sucede
que ella no le agrade por haber él hallado en ella desnudez o infidelidad, le escribirá una carta de divorcio. A partir del verso 2 encontramos que si ella se casa con otro hombre y luego este segundo hombre ya no quiere o no puede estar más con ella, le queda prohibido al primer esposo volver a tomarla como esposa. Y deja claridad que queda prohibido hacerlo. Según este texto, volver a unirse con la mujer mancillada es comparable con los pecados de idolatría, brujería y homosexualismo, porque dice que son actos abominables para Dios. Volver con una mujer mancillada es considerado pecado. Y ahí es donde debemos entrar a ser más puntillosos. Significa que mientras ella no se case con otro hombre, yo podré o deberé volver a casarme con la persona pecadora. Bíblicamente, la unión física entre un hombre y una mujer ya es considerada como matrimonio frente al cielo, sin necesidad de una ceremonia o acto público. Y para probarlo, leeremos Génesis 24, en donde se nos cuenta la historia de cómo Rebeca fue traída ante Isaac por el mayordomo de Abraham. Y sin ningún acto ceremonial previo, Isaac lleva a Rebeca a la tienda de su difunta madre y se une físicamente a ella. Génesis 24, versículo 67. Luego Isaac la introdujo en la tienda de Sara, su madre, y tomó a Rebeca, que vino a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El texto es claro. Tomó a Rebeca y ese acto hizo que Rebeca viniera a ser su mujer. Pero también encontramos referencias a esto en versículos como Génesis 2:24 y Mateo 19:5, en donde se leen las siguientes palabras. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra unirá es un claro eufemismo a la unión física, mas no a una unión ceremonial, dando a entender que la relación íntima es el acto que realmente hace que una pareja esté unida. Entonces, ¿por qué encontramos registros de ceremonias matrimoniales en la Biblia? La respuesta es para protección de la mujer. En el antiguo tiempo se hizo muy común el unirse físicamente a mujeres inocentes. Las mujeres daban por hecho que ya eran esposas de un hombre, pero luego de que la mujer fuera mancillada, el hombre negaba el acto íntimo y sus promesas, exigiendo testigos que avalaran las palabras de la mujer. Esto desencadenó denuncias de muchas mujeres que exigían que se garantizara de alguna manera su vida marital. Es por eso que se estableció un contrato matrimonial en el pueblo de Israel llamado Ketubá, un documento redactado por el hombre, prometiendo fidelidad a una mujer como esposa hasta el día de su muerte, estableciéndola así como esposa y madre de sus hijos. Este documento no era firmado por la mujer, sino por el esposo, el cual era el que se comprometía. Esta ceremonia era supervisada por el líder religioso encargado de vigilar la promesa, fungiendo también como testigo ante Dios de aquella promesa. Aún hoy en día en el pueblo judío este contrato matrimonial o ketubá es practicado. Pero esto no le da menos importancia a la unión física, la cual es la consumación real del matrimonio. Entonces, basados en Génesis 24:67, Génesis 2:24 y Mateo 19:5, toda mujer u hombre que se haya unido físicamente a otra persona estando casados ante Dios, ya se consideran prohibidos para volverse a tomar como cónyuge por la persona engañada, porque entra dentro de la categoría de casado con otra persona y rechazado por esta otra persona. Ahora bien, según la ley judía, la mujer adúltera era considerada rea de muerte. Esto lo podemos leer en la Mishnah,
Sanedrín 9:10, al establecerse que la mujer está muerta de forma jurídica, o sea, se expulsaba o dejaba de considerarse parte del pueblo de Israel, el hombre pasaba a considerarse viudo. Esto claramente también es aplicable si el adúltero es el hombre. Con esta información entonces leemos nuevamente Deuteronomio 24 versículos del 1 al 4 y podremos comprender mejor el texto. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Si este hombre la llega a aborrecer, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano, la despedirá de su casa. O si muere este hombre que la tomó por mujer, entonces su primer marido que la despidió no podrá volver a tomar para que sea su mujer, después que ella fue mancillada, porque esto sería una abominación delante del Señor. No has de traer pecado a la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Y comparemos este texto con Mateo 5, versículo 32, el cual es el otro versículo, ahora del Nuevo Testamento, que permite el divorcio y recasamiento. Y lo leeremos con su respectivo contexto. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, excepto en casos de inmoralidad sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El texto nos revela algo importante que se decía en la época del primer siglo. El verso 31 justamente está citando Deuteronomio 24:1, pero al parecer se citaba el texto omitiendo la razón por la cual era permitido el divorcio, ya que se lee, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, se puede repudiar a la mujer sin importar el motivo. Y nótese que el maestro no dice, y también fue escrito, sino que dice, y también fue dicho, lo que nos muestra que era algo que era más una mala costumbre que algo que se predicara como palabra de Dios. Pero luego el versículo 32 corrige esa omisión y dice así, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, excepto en caso de inmoralidad sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí están muy claras las palabras del maestro. Está prohibido divorciarse y casarse nuevamente, excepto en casos de inmoralidad sexual. Y debemos aclarar un punto importante, ya que seguramente algunas personas citarán la Reina Valera 1960 u otras versiones mal traducidas para decir que el texto dice otra cosa. El texto en la Reina Valera 1960 dice así, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. He escuchado que algunos predicadores dicen que significa que se podrá repudiar a la mujer en caso de que la mujer no haya llegado virgen al matrimonio, algo que prohibiría a los hombres casarse con mujeres que tuvieron intimidad física antes del matrimonio. Y eso no es algo real en la Biblia, porque no permitiría la redención de una mujer que fue pecadora y ahora desea ser fiel a un solo hombre. La palabra fornicación habla de personas que se dedican a tener intimidad física sin comprometerse con nadie. En otras palabras, el fornicario es todo aquel que es promiscuo. Pero el adúltero es literalmente la persona que viola el compromiso del matrimonio uniéndose con alguien más. Es imposible la fornicación dentro de un hogar establecido. Pero aparte de este argumento, tenemos pruebas idiomáticas. En pantalla podremos ver el texto en griego,
el cual nos muestra la realidad. La palabra que se tradujo en la Reina Valera como fornicación es la palabra griega porneia, la cual significa prostitución, adulterio, incesto y, figurativamente, idolatría. ¿Qué significa esto? Que aparte de la infidelidad, se le puede agregar idolatría a la causal permitida de divorcio según Mateo 5:32. Todo aquel que se aparta del camino que Dios estableció para su pueblo es considerado idólatra, porque su Dios ahora son las mujeres, el licor, el vicio, el fútbol quizá, o el trabajo. Cualquier cosa que haya decidido convertir en el centro de su vida. Estos textos dan un enorme descanso a muchas personas que están en una encrucijada, atrapados en un matrimonio fallido, viviendo solos o con sus hijos, orando y ayunando por 20 años para que la pareja que los abandonó y renegó de su fe y que ahora tiene un hogar con otra persona, vuelva y todo se resuelva así nomás. Hay muchas personas que se casaron jóvenes, engañados por un supuesto miembro del pueblo de Dios, que luego de disfrutar la luna de miel, se va y forma una vida matrimonial con otra persona. Y la única respuesta que reciben de pastores y líderes es que deben quedarse solos toda la vida, pagando por un pecado que ellos no cometieron, rogando a Dios para que le devuelva a una persona que no los ama y mucho menos ama a Dios. Y en casos más extremos, son obligados a vivir con una pareja que diariamente tiene intimidad física fuera del matrimonio y llega a casa a transmitir enfermedades a su pareja, aguantando a una persona que maltrata, que se embriaga y que engaña. Predicar que esto es lo correcto es lo que aleja a muchas personas buenas de las casas de estudio bíblico. Prefieren vivir una vida lejos de las iglesias para no ser juzgados. Pero ahora vamos a exponer los textos que están en contra del divorcio, los cuales deben ser explicados en su contexto para que puedan ser entendidos. Los 613 mandamientos de Dios, entregados para ser transmitidos por Moisés, fueron registrados a lo largo del llamado Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, en el caso del judaísmo llamado la Torá. Y en ninguno de estos textos del Pentateuco podremos encontrar registro explícito en contra del divorcio. Para encontrar el primer registro debemos ir hasta Malaquías capítulo 2 versos del 13 al 16. Y nuevamente tenemos que leer el texto con su debido contexto, intentando comprender todo en su contexto y no solo apartando una frase para beneficiar nuestra propia enseñanza, porque usualmente se lee solo el versículo 16, el cual dice: porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel. Cualquiera diría: listo, ya está, prohibido divorciarse bajo cualquier circunstancia, prohibido divorciarse. Pero debo decirles que todo aquel que declara eso, basándose en Malaquías 2:16, está muy equivocado. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16 para entender todo en conjunto. Malaquías 2, versos 13 al 16. Y esto han hecho de nuevo. Cubren el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas ni las acepto con gusto de la mano de ustedes. Y dicen: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? Una descendencia consagrada a Dios. Guarden, pues, su espíritu y no traicionen a la mujer de su juventud. Porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel.
y al que cubre su manto de violencia. El Señor de los ejércitos ha dicho: guarden pues su espíritu y no cometan traición. Ahora, el contexto nos da algo más amplio. El texto no está hablando únicamente del divorcio, más bien le da especial atención en mencionar aquello que provoca el divorcio permitido por Dios: la traición. El Eterno aborrece el divorcio, no por el acto como tal, sino porque para que Dios permita el divorcio tiene que suceder algo sumamente desagradable y desastroso. Y es la destrucción de un alma que ama. La traición es algo que puede hacer sentir a una persona que muere en vida. La palabra divorcio se usa una sola vez en estos 3 versículos, pero la palabra traición se usa 3 veces. Todo aquel que traiciona destruye la vida de su cónyuge y la de sus hijos también. Es un acto despreciable por la sociedad y claramente por Dios. Así que estos textos, más que declarar que Dios aborrece el divorcio en cualquiera de las circunstancias, declara el desprecio de Dios hacia el adúltero y prohíbe la traición que provoca el divorcio. El texto da una orden: guárdense de cometer traición, pero nunca dice guárdense de divorciarse. Pero entonces, ¿cómo explicamos la historia de Oseas, el profeta al que se le ordenó casarse con una prostituta? Para entender esta historia debemos ir a Oseas capítulo 1, versículo 2. Y dice así: el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. El Señor dijo a Oseas: ve, toma para ti mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose del Señor. El texto nos da una explicación clara del porqué de aquella orden tan extraña. Y debemos entender algo: la orden no es para todos los hombres, hijos de Israel. Esto no significa que debemos elegir como esposa a cualquier mujer. Se le dio la orden al principal profeta de la época para dar un mensaje, porque esta historia muchas veces es usada como justificante para omitir los textos anteriormente mencionados, y nada más lejos de la verdad. Ahora bien, el texto completo de Oseas es claramente una analogía entre el pueblo de Israel, el cual representa a la esposa, y Dios, el cual representa al esposo. En todo el texto de Oseas no se hace mención explícita de que Gomer, la esposa de Oseas, que antes fue prostituta, volviera a la prostitución luego de desposarse con Oseas. En el capítulo 3, a partir del verso 1, pareciera sugerir que sí, pero no se dan nombres. Y el texto dice así: el Señor me dijo de nuevo: ve, ama a una mujer que ama a un amante y comete adulterio. Ámala con amor como el Señor por los hijos de Israel, a pesar de que ellos miran a otros dioses y aman las tortas de pasas. En este texto habla de una mujer, mas no de su mujer. Y es evidente que se está refiriendo a otra mujer, ya que en el verso 2 leemos lo siguiente: entonces la compré por 200 gramos de plata y 3 kilos de cebada. No puede ser su primera esposa, ya que si tenía contrato matrimonial no pudo haber ido a comprarla, ya que ya era su esposa. No puedes comprar lo que es tuyo. Y repito, no hay una sola mención a que Gomer haya vuelto a la prostitución o se haya divorciado de Oseas. Y debemos entender que en aquella época era permitido que el hombre se casara con más de una mujer. Y nuevamente una aclaración. Este texto es una analogía al pueblo de Israel y a Dios, y no una orden dada al mundo de casarse con una mala mujer
y perdonarla una y otra vez, no importa cuántas veces falla el compromiso matrimonial. Sin mencionar que las palabras del Maestro en Mateo 5:32, texto que ya explicamos anteriormente, confirman el hecho de que hay permiso de divorcio y recasamiento en caso de inmoralidad sexual. Pero vamos a analizar otros textos y nuevamente nos situamos en Mateo para citar las palabras del Maestro. Mateo capítulo 19 versos del 3 al 9. Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo: ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Él respondió y dijo: ¿No han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Les dijo: ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. Y les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto en caso de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Para entender el contexto histórico de lo que acabamos de leer, debemos saber que en la época del primer siglo existían dos grandes escuelas de pensamiento bíblico basadas en dos grandes maestros bíblicos, dos rabinos, Hillel y Shammai. Shammai nació en el año 50 antes de la era común y murió en el año 30 de la era común. Por su parte, Hillel nació en el año 70 antes de la era común y murió en el año 8 de la era común. Sus opiniones respecto a la Biblia eran muy respetadas y consultadas. Hillel era conocido por su actitud compasiva y tolerante hacia los demás. Se dice que siempre estaba dispuesto a escuchar y a ayudar a aquellos que buscaban su consejo, sin importar su origen o posición social. Pero a diferencia de Hillel, Shammai era conocido por su rigor y severidad en la interpretación de la ley judía. Sus enseñanzas y decisiones legales a menudo reflejaban una postura estricta hacia el cumplimiento de los mandamientos y la observancia de la ley. Los shamaitas dicen: solamente se puede repudiar a la mujer si se ha hallado en ella inmoralidad sexual, mientras que los gilelitas dicen: se puede divorciar de la mujer incluso si ha dejado quemar las frituras. Esto lo encontramos en Sifré sobre Deuteronomio 24:1. Esta era la discusión que vinieron a traerle al maestro los fariseos, y la pregunta fue clara: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier cosa? En este caso, ¿por dejar quemar la fritura? Pero la respuesta del maestro también fue clara. Y dice así: y les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto en caso de inmoralidad sexual, y se casa con otra mujer, comete adulterio. Y para muchos, entonces habría una aparente contradicción aquí, ya que en Mateo 19:6 leemos: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Muchos piensan que el versículo significa que el divorcio no tiene validez, ya que el hombre no podría divorciar algo unido por Dios. Pero lo que vemos acá es una orden basada en Malaquías 2, versos 13 al 16. O sea, no engañen a sus cónyuges. O sea, no provoquen divorcio. Entonces, para dejar más claridad, una versión del versículo se podría leer así: por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no sea separado por causa del pecado del hombre.
Eso es lo ideal, pero desafortunadamente no siempre se cumple esta premisa. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Pablo respecto a este tema. Primera de Corintios, capítulo 7, versos 10 y 11. A los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero si lo hace, que permanezca sin casarse o que se reconcilie con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. Ahora, este texto anula las palabras del Maestro y la palabra de Dios dicha por medio de los profetas. En lo absoluto. El Maestro dejó absoluta claridad en el caso del divorcio y recasamiento. Pablo no toca en lo absoluto el tema de la inmoralidad sexual, porque el tema ya estaba claro. De hecho, debe entenderse que la petición de Pablo en este caso es que no se deben divorciar por tonterías. Y si se separan por tonterías, no pueden volver a casarse, sino mejor aún, intentar reconciliarse. Porque si este texto anula toda la palabra dada anteriormente, pues anulemos toda la Biblia y establezcamos una Biblia paulina y una religión paulina. Suena ridículo, ¿no? Ahora bien, el escritor de la carta de Pedro, por su parte, toca un tema similar. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. De igual manera, esposas, sométanse a sus esposos, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de ustedes, al considerar la conducta respetuosa y pura de ustedes. Acá no habla de que las esposas se casen con hombres que no creen, sino que las que empezaron a creer no deben separarse de sus esposos solo por el hecho de que ellos aún no llegan, sino más bien intentar guiarlo por el camino que ella ahora transita. Nuevamente, el escritor aborda el tema sin tocar la inmoralidad sexual, algo que se había tocado anteriormente por el maestro, dejando absoluta claridad en el tema de la única excepción permitida para poderse divorciar y volverse a casar. Para finalizar, quiero reiterar y dejar absoluta claridad que este estudio no es una apología al divorcio. No estoy impulsando a nadie a que se divorcie. Todo lo contrario. Si en su hogar los dos buscan de Dios, no hay violencia y no hay pecado de adulterio, esfuércense por buscar la manera de salir adelante juntos como esposos. Por favor, vayan a terapia, enamórense. Y les quiero recomendar un libro hermoso a todos aquellos que quieren restaurar sus matrimonios. Y en realidad son 2 libros. Hay un libro para el esposo, el cual se llama En el Jardín de la Paz, guía matrimonial solo para hombres. Y tenemos también un libro exclusivamente para mujeres, el cual se llama Sabiduría Femenina en el Jardín de la Paz para mujeres. Los 2 libros son del rabino Shalom Arush. Cada uno debe leer el libro que le corresponda. Y si de verdad quieren restaurar su hogar, por favor, compren estos libros. Hagan el sacrificio y tómenlo como una ofrenda sembrada en su propio hogar. Salven su matrimonio. Quiero hacerles una aclaración acerca de estos libros. Hay una parte donde el rabino habla sobre la reencarnación. Es un texto muy pequeño. No hagan caso a este pequeño fragmento. Lean el resto. Saquen el mayor provecho de estos libros. Son libros llenos de sabiduría que han salvado muchísimos matrimonios alrededor del mundo. Debemos luchar por salvar nuestros hogares. El Talmud, en Sanedrín 22a, dice que cuando ocurre un divorcio, el altar del templo, el símbolo de la unidad y santidad judía,
Metafóricamente llora, como si lamentara la pérdida de esta unión fallida. Espero que este estudio dé claridad, paz y libertad a muchos. Y los dejo con Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendiciones.